Bueno, entonces damos inicio oficial pues a esta conferencia que nos convoca hoy. De antemano, pues muchas gracias a las personas que se han conectado. Creo que es una conferencia que vale la pena escucharla con atención, digamos, que poder, digamos, al final de la conferencia que nos quede, pues digamos que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar una situación que cada vez es más preocupante. La conferencia, pues como todos lo supieron por la convocatoria, es cómo estamos con relación al cambio climático. La situación cada vez es más grave, como ustedes se pudieron dar cuenta por las noticias. El mismo escrito motivacional que nos preparó Guillermo también pues nos muestra la situación tan preocupante este último año, estos últimos meses, con temperaturas extremas donde nunca se han visto, como Canadá, que llegó hasta más de 40, 50 grados centígrados, el invierno, digamos, y las inundaciones en Alemania, Turquía, Grecia. Entonces, si seguimos así tranquilamente sin hacer nada, pues el futuro que nos depara, pues ya, pues no a nosotros no, pero sí a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, pues va a ser muy oscuro. Entonces, creo que este tipo de conferencias, este tipo de cosas nos pueden ayudar mucho a que nos concienticemos sobre el tema y así podamos mirar cada uno qué podemos hacer para aportar a una solución que depende realmente de todos. Antes pues de hacer la introducción de Guillermo, quiero pues digamos como anunciarles algunas de las actividades que tenemos para este mes. Este mes pues como todos los meses tenemos varias, digamos, además de la conferencia, tenemos programada también la caminata de este mes, que es una caminata como los que se conectaron, digamos, temprano, pues se pudieron escuchar, es una caminata como un paisaje muy, muy bello. Es Belmira, arriba, arriba. Ese es todo, se hace un recorrido bordeando el río Chico, con vegas hermosas y un paisaje espectacular. En estos días de pronto vamos a compartirles unas fotos de esta caminata que ya hace algunos años había hecho con el grupo de caminantes que coordinaba Víctor Uribe, y realmente para que vean las fotos y para que vean pues el paisaje tan espectacular que tiene. Es una caminada suave, es un circuito ida y vuelta. El máximo son 13 kilómetros. Cada cual puede hacer los kilómetros que quiera. Simplemente si va a ser 6 kilómetros, entonces hace 3 en un sentido y se devuelve los otros 3. También en caso pues de alguna necesidad extrema de que se requiera alguna recogida de la gente, pues se tendrá una solución pues para esas personas que no alcancen a devolverse. Entonces ojalá se animen pues todos a asistir a esta caminada que vale la pena. Tenemos también pues digamos un conversatorio dirigido a las personas de UNE. Sobre reclamos pensionales lo va a dictar el abogado Víctor Alejandro Rincón Ruiz. Esto va a ser el martes 16 de octubre de 10 a 12 por esta misma plataforma. ¿Qué ocurrió? Que después de la decisión de UNE Telecomunicaciones se presentaron errores en el ingreso base de cotización, en los aportes para obtener la pensión. Entonces todas las personas de UNE, EPM Telecomunicaciones o Huawei, que en esta época, digamos, de la decisión estaban en EPM y después posteriormente pasaron a UNE, tienen pues la posibilidad de hacer un reclamo que puede mejorar un poco pues su pensión de vejez. Entonces, digamos, todas las personas de UNE que participan, no es solamente para las personas de AP, solicitamos a todas las personas de AP que son de UNE, que tengan amigos pues que así no estén vinculados a AP, para que asistan a esta conferencia y por lo menos conozcan y ya tomen la decisión si pueden hacer la reclamación o no. También, digamos, otras de las actividades que estamos promoviendo, que ya, digamos, en estos días vamos a sacar pues ya las piezas promocionales, tiene que ver con el programa de las escuelitas rurales. Muchos de los afiliados a AP pues caminábamos y seguimos caminando con los caminantes que usualmente coordinaba Víctor.
Ahí usualmente se recogía un aporte para las escuelitas al final de la caminada cuando se pagaba la cuota. Nosotros en AP queremos seguir con ese programa. Es un programa muy bello, pues se trata de dotar de útiles escolares a los niños de escuelas en zonas campesinas, en las zonas pues por donde se hacen básicamente las caminadas. El valor de cada kit aproximado es de 12.000 pesos. Invitamos a las personas a que hagan sus donaciones, por lo menos haciendo la donación de un kit, o si están en capacidad de hacer pues más kits, pues también se los agradeceríamos. La idea es hacer una campaña para que no solamente, digamos, los afiliados de AP, sino todas las personas que nosotros conozcamos les enviemos la pieza promocional, y vamos a hacer una rifa de 300.000 pesos el día miércoles de 17 de noviembre con todas aquellas personas que aporten pues su donación a los kits. Eso lo vamos a hacer en una reunión virtual con una tómbola electrónica que tendrá el nombre pues, de los donantes por cada kit donado. Esas las donaciones se pueden hacer hasta el 14 de noviembre para poder hacer pues el sorteo del 17 de noviembre. Entonces los invitamos a todos a que se vinculen. También pues digamos en la convocatoria que hacemos de las caminadas, el que quiera pues aportar un poco más del valor de la caminada y puede hacer su aporte también para las escuelas en ese instante, ¿no es cierto? Todos estos aportes pues como son voluntarios. Básicamente estas son las actividades pues que tenemos para este mes, que esperamos que todos ustedes se vinculen. Como para darle ya inicio pues digamos a lo que nos trae en esta ocasión, que es la conferencia de Guillermo Morales, cómo estamos al frente del cambio climático, simplemente quiero hacer pues una breve introducción de lo que de la carrera pues de Guillermo. Guillermo es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia. Es pensionado de Empresas Públicas de Medellín, estuvo vinculado 33 años a EPN. Es profesor de cátedra también en la Universidad de Antioquia y es un gomoso pues de muchos temas, entre ellos este tema del cambio climático. Pues para darle ya entrada a Guillermo, pues los dejo pues para que él nos conduzca pues por esta conferencia que como les dije al principio, espero pues que nos sirva a cada uno para que miremos qué podemos hacer cada uno de nosotros frente al cambio climático que ya tiene pues características extremas. Vale, Guillermo. Sí, permíteme, Guillermo, anticorrido, si vos querés decir algo más o está bien. No, todo está bien, así está muy bien, Leonida, muchas gracias. Bueno, lo otro que me gustaría decirles también es que pueden ir anotando sus preguntas en el chat que tiene habilitada la plataforma, que nosotros al final las leeremos para aquellas personas pues que las quieran hacer por el chat. Al final también vamos a dar un espacio para que las personas que quieran opinar, preguntarle algo a Guillermo, pues lo puedan hacer también. Y en ese momento podrán habilitar sus cámaras y sus micrófonos. ¿De acuerdo? Bueno, Leonidas, muchas gracias por tu presentación. Igual agradecimientos a la Asociación de Pensionados por tener este espacio que nos permite a algunos pues, compartir algunas inquietudes que vamos teniendo en estas épocas doradas y plateadas de nuestra existencia. Muchas gracias también a Giro, que finalmente fue el puente para que esta presentación se pudiera materializar. Y por supuesto a ustedes que están al otro lado escuchando y ojalá asimilando algunas de las ideas que les quiero compartir, que de alguna manera son producto de un estudio que llevo ya desde hace algunos años, y ahí empiezo como a formalizar la presentación. Yo recién jubilado, alguna vez un amigo, conociendo mi formación ambiental, me preguntó qué era eso del cambio climático, y yo no le supe decir nada distinto a la tierra como que se está calentando. El bosque del trabajo en EPM no me permitía ver más allá de todo lo que tenía afuera de ese bosque, pero me quedó la inquietud, dado que tenía como tiempo, y empecé a leer un poquito, empecé a consultar, a leer artículos de internet, me cayeron algunos libros, pregunté,
y me fui dando cuenta lo equivocado que estaba, porque yo pensé que el cambio climático era algo lejano, que solamente pasaba cuando había una inundación en Bangladesh o había un incendio en California. Pensé que era leve, que eso a mí nunca me iba a tocar en términos físicos o en mi forma de vivir. Y rápidamente me di cuenta que estaba completamente equivocado en Arial 40 y en Negrilla, porque realmente lo que encontré fue una información muy categórica, evidencias, noticias, documentos, reportes científicos que afirmaban que el cambio climático cada día se estaba acrecentando y cada día nos estaba generando más impactos en nuestra forma de vivir. Y de las cosas que me impactó, entre otras, me impactaron dos. La primera era la apatía de todas las personas, porque yo empecé a hacer pruebas ácidas con mi familia, con amigos, y la gente, no, yo no sé qué es eso, no, por ahí sí he oído mencionar algo. O sea, nadie parecía entender que era una cosa que tarde que temprano nos iba a afectar. Y lo segundo es el reconocimiento, y para mí fue algo también casi como una epifanía, porque se me había olvidado, porque todo lo hemos visto, lo vimos en el colegio, simplemente que ya eso, como dicen las historias de Walt Disney, Once Upon a Time, lo vimos en el colegio, o sea, reconocer a la naturaleza como un sistema, donde todo está conectado, donde sus subsistemas, la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, los seres vivos que vivimos en esos otros subsistemas, estamos interactuando en una permanente relación de subsistencia y con la errónea idea de que nosotros somos la parte superior de la naturaleza. La expoliamos, la explotamos, utilizamos sus recursos de una manera ilimitada con las consecuencias que eso tenemos ahora. Y ese par de conclusiones, entre otras, me permitió que yo siguiera avanzando con el conocimiento, con el estudio de este tema. Y la vida me puso en el año 2016 la oportunidad de organizar mucho más las ideas cuando me ofrecieron de la Universidad de Antioquia una cátedra para dictar una materia en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Industrial, para enseñarle a los estudiantes de este departamento conceptos ambientales básicos, y vi que en el pensum, el contenido de la materia, podía incluir el tema del cambio climático. Y eso me permitió ya de una manera mucho más organizada, sistémica, estructurada, empezar a presentar este tema. Pero me di cuenta que si quería llenar un vacío de las personas que me habían dicho previamente que no conocían nada del tema, era empezar a organizar presentaciones, y ya he estado en varios espacios compartiendo estas ideas que me permiten pues tener hoy la tranquilidad de compartirles esta presentación, que es una presentación un poco ecléctica, porque se basa en artículos de prensa, en consultas de internet, en libros que he leído, en documentos que me llegan, en conversaciones que he tenido con colegas, etcétera, que me permiten a mí tener con tranquilidad la idea de que puedo explicar el cambio climático como un todo, porque yo soy de los que pienso que uno no puede ver el cambio climático solamente como sus efectos, ¿no? También tiene que ver cuáles son las causas, qué lo está originando. Y espero que con esta presentación podamos llenar ese vacío que creo tenemos muchos en relación con este tema tan complejo. La presentación también tiene una pequeña descripción de noticias que he recopilado en los últimos meses, como lo mencionó Leonidas, pues han habido inundaciones en Alemania, incendios en California, incendios en Grecia, en Turquía, inundaciones en Bangladesh, en la China, etc. Y simplemente para mostrar que efectivamente ya los coletazos del cambio climático están aquí, allá y acullá, como se dice coloquialmente. Luego, en la presentación abordo la misma desde un punto de vista académico para hacer una pequeña disección de lo que es la definición, qué elementos hay dentro de su definición, para poder explicar con más detalle qué es lo que significa esto. Y finalmente hago un pequeño barrido sobre una prueba ácida que los científicos están haciendo sobre algunos puntos, algunos sistemas en la Tierra que están evidenciando que se están deteriorando y que estamos teniendo ya signos evidentes de deterioro. Permítame un minutico que...
No me está pasando la diapositiva, le acabé de dar clic. Siempre coloco esta presentación, esta diapositiva como por un poco de tranquilidad, porque realmente muchas de las diapositivas que son extraídas de internet, trato de citar la fuente, el autor de la nota, los fotógrafos, que me permite pues, de alguna manera hacerle un reconocimiento a quienes han hecho han participado en estas noticias. Y esta conferencia pues hace parte de la celebración del Día Mundial del Cambio Climático, que se celebra este próximo 24 de octubre. Y ustedes con su presencia y yo con esta presentación pues de alguna manera estamos contribuyendo para mejorar o para concientizarnos un poco sobre la importancia de este tema. Y para mí fue una coincidencia muy impactante cuando empecé a organizar esta presentación, porque el pasado 9 de agosto el panel intergubernamental del cambio climático, que es un grupo de expertos adscrito a la ONU, adscrito a la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático, presentó su primer informe parcial de su sexto informe. O sea, el IPCC ha generado ya 5 informes desde su conformación como grupo en 1988. Ellos más o menos cada 5 o 6 años entregan unos informes, y lo que pasó el pasado 9 de agosto fue que el primer grupo, son 3 grupos de trabajo, entregó su primer informe. El año entrante, en marzo y en abril, entregarán los otros 2 informes, y en septiembre del año pasado estará el informe consolidado. Y este grupo es un grupo de científicos que se encargan de analizar toda la información disponible en el mundo sobre cambio climático. En este caso, este grupo lo hizo desde la base física asociada al cambio climático. Y la idea es que estos informes se los entreguen a los tomadores de decisiones, llámense políticos, para que ellos, entre comillas, tomen las decisiones que sean pertinentes. Como vamos a ver más adelante, pues realmente no ha sido muy efectivo este objetivo. Quiero hacer aquí un pequeño barrido de lo que han sido los informes previos para ver cómo de alguna manera han ido evolucionando las evidencias sobre la injerencia de los seres humanos sobre el cambio climático. Les decía entonces que en 1988 la ONU organizó este grupo y le entregó la tarea de analizar la información que había disponible en el medio para evaluar si el hombre era el que estaba causando el cambio climático, que ya se empezaba a visorar de una manera un poco tímida, pero que ya algunos científicos habían identificado. Este grupo en 1900, permítame un minutico que me faltó hacer algo. Permítame un minutico. Yo creo que ya con esto queda más visible. Entregó el primer reporte en 1990. Los científicos evaluaron la información que había disponible y concluyeron que la actividad humana no estaba contribuyendo al calentamiento global. El segundo informe lo entregaron en 1995 y ya empezó a haber una pequeña percepción o una evidencia muy leve de que las evidencias sugerían la influencia del ser humano sobre el clima. Ya en el 2001, ya los científicos se atrevieron a ponerle cifras a esa evidencia y hablaron de probabilidades. Es bueno mencionar que la ciencia climática no es una ciencia exacta, aquí utilizan mucho las probabilidades, y aquí concluyeron que los gases de efecto invernadero emitidos por los seres humanos, muy probablemente, con una probabilidad entre el 67 y el 90%, eran responsables de más de la mitad del calentamiento de la temperatura desde 1951. En el 2007 emitieron el cuarto informe y ya le pusieron más peso a esa evidencia y ya hablaron de muy probablemente, con un 90%, ya no pusieron rango, sino que ya hablaron de una probabilidad del 90%. Que los seres humanos éramos responsables de más de la mitad del calentamiento de la Tierra por los gases emitidos por nuestras actividades.
Y en el 2013 es el penúltimo informe o el último informe oficial consolidado, porque el actual, el sexto, todavía no se entrega, como les dije, será el año entrante. Y aquí mencionan de que el 95, al menos el 95%, o sea, es extremadamente probable que los seres humanos seamos los responsables de más de la mitad del calentamiento sobre la Tierra. Como pueden ver, de una manera pues aquí didáctica, el incremento de la evidencia concluida por los científicos lleva a pensar que somos los seres humanos los responsables principales del calentamiento de la Tierra. Y aquí ya me meto. No sé. Qué pena, aquí me están Dale, Guillermo, a ver si de pronto hay un cuadro gris en la parte inferior. A ver si de No, pronto Flora te la no, puede quitar. no veo, Es como Argiro. una pantallita Pues en en la este parte momento inferior. te estoy viendo a vos, ¿no? Yo estoy viendo en mi pantalla la presentación completa. Y está impidiendo. Cuando la diapositiva tiene información en la parte inferior, en la derecha, ese cuadro le tapa como parte de la No, información. pero, Pero dale, si no lo ven, no, pero vení, pero a ver, gastémonos un minutico porque pues mucha parte de la información la tengo en esa zona. Y por sí, ejemplo, yo en este listo. momento no, yo la estoy viendo normal y completa. Yo no. Eh, Mira, en la parte de arriba se está viendo el cuadro donde tenés los comandos del team. También en una franja gris. Eso es lo que hay que apagarle. Ah, ¿cómo lo hago, Argiro? Pues porque yo aquí arriba sí tengo arriba y veo una barra donde está Pacho Valderrama invitado, cancelar el No, control, detener la presentación. no le Encima vaya. de conclusión uno, en el título conclusión uno, encima. No por eso. Miguel, vos sabes cómo se le apaga esas cositas. Ay, ya quitaste el de abajo. Eso que No por hiciste en eso. el de abajo, El de abajo de un título, sí, sí, sí. Por Ya. eso, ahí te estaba viendo a vos, pero entonces el de arriba yo no sé cómo. Encima, toca un momentico la presentación, por favor, Guillermo. Ya la toqué. ¿Y qué te aparece no te aparece un cuadro de diálogo arribita No por eso, de me la aparece una presentación? barra donde aparecen los invitados, cancelar el control, detener la presentación. ¿Sabes qué? Con el cursor la tocas y el clic izquierdo hundido y la moves para otro lado. La presionas con el cursor y la moves. No se deja mover. No se deja mover. No. Y ese sí te tapa los títulos completamente. En este momento está. Ahí Ahí, sí, ya, ya. ya. Listo. Ahí está. Dale que ya está muy bien. Seguite entonces, ahí quedó Guillermo. bien. Bueno, Sí, señor. estos asuntos de logística a veces. Bueno, entonces ya con ese antecedente de lo que es la historia de este grupo de científicos, ellos pues vienen desde el 88 analizando la información científica disponible en el mundo. Y vale la pena aquí citar que, por ejemplo, para este informe que entregaron hace 2 meses, yo participé en una conferencia organizada por la profesora Paola Arias, que hace parte de este panel intergubernamental de este IPCC, y ella participó en la elaboración de este informe parcial, y ella contó que estudiaron 14.000, o sea, ellos se dividen por grupos, pero entre todos estudiaron 14.000 documentos, o sea, el estado del arte disponible para poder llegar a esta conclusión, que es la más impactante de todas. Es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos, como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías, sean más frecuentes y severas. Esta es la conclusión, ya no hablan de porcentaje, o sea, ese 95% como muy probable, ya lo cambiaron por una palabra indiscutible, y cuando uno va al diccionario y busca el significado de esta palabra, es que no tiene dudas, o sea, prácticamente pues hablar de 100%, yo creo que será la muerte lo único que será 100%, pero la conclusión es que el 99.99%
que los seres humanos somos los responsables del calentamiento. O sea, ha habido una evolución gradual, constante, porque aquí hay que reconocer que cada vez hay más información disponible para los científicos. Hay más satélites, los modelos climáticos y matemáticos son cada vez más rápidos, más potentes, manejan más información, y lo que hacen es entregar resultados que evidencian de que efectivamente somos los seres humanos con nuestro estilo de vida los que estamos causando este calentamiento global o este cambio climático. Yo aquí, a los que estén interesados en esta diapositiva, aquí está, esta es la dirección del IPCC. Ustedes pueden entrar, pueden utilizar el idioma español y ahí está toda la información montada para que los que tengan curiosidad puedan consultar y profundizar un poco. La segunda conclusión, y yo quiero enfatizar de que hay muchas conclusiones, yo simplemente traje algunas como para ilustrar y ambientar de que efectivamente somos nosotros los que estamos generando el daño que estamos teniendo sobre la calidad del clima en la Tierra. Y aquí concluyen ellos, siempre pongo entre comillas, los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. O sea, yo creo que, como leí en algún texto por ahí, nosotros hoy estamos viviendo en otro planeta, estamos viviendo en otro clima. Cuando nosotros estábamos chiquitos y hace ya mucho tiempo, pues el clima se manejaba con una regularidad, la gente compraba el almanaque Bristol, a uno le decían que los campesinos consultaban ahí las épocas de lluvia, las épocas de sequía, y que era previsible lo que el almanaque decía porque el clima era previsible. Hoy ya no lo es, porque vimos, lo mencionó Leonidas, ahora en julio, en Holanda, en Alemania, en Bélgica hubo lluvias en pleno verano, lluvias intensas que generaron inundaciones, daños y muertes. Otro aspecto que concluye este informe parcial es de que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta de múltiples formas y los cambios que estamos experimentando aumentarán con un mayor calentamiento. O sea, hay una relación 1 a 1, a mayor temperatura pues van a haber mayores daños. Y ya no es eso exclusivo de que hay inundaciones en Bangladesh o incendios en California o se está derritiendo el polo, no, es absolutamente en todos los sitios del mundo donde estamos teniendo ya estos daños emergentes. Y el patrón por excelencia, lo vamos a ver porque vamos a hablar varias veces de este gas. La concentración de CO2 en la atmósfera es la más alta en al menos los últimos 2 millones de años. Acordémonos que nosotros como Homo sapiens llevamos del orden de 200.000 años. Y estos 2 últimos millones de años es cuando hablamos ya de los sapiens, perdón, de los homos, los cromañones y los neandertales y los hombres de las cavernas. O sea, realmente esto es una fracción de tiempo en los 4.550 millones de años que tiene la Tierra conformada como planeta. Pero entonces es una evidencia categórica de que esta concentración de CO2, que es por antonomasia el referente o el indicador principal de cómo está afectando las actividades humanas la temperatura de la Tierra. Y aquí esta es otra parte que a mí me impactó porque otra vez con evidencias, estamos hablando de científicos, el sumum de los científicos climáticos están en el IPCC. O sea, ahí están todos los referentes. Aquí vale la pena mencionar que también la semana pasada asistí a un evento organizado por la Academia de Ciencias Físicas y Biológicas de Colombia y participaron como 10 científicos latinoamericanos mostrando qué habían hecho ellos dentro de este informe y queda uno asustado porque toda la información tiene una solidez y una evidencia que se queda uno pues un poquitico preocupado por tanta cosa. Y esto es algo que a uno pues no deja de preocuparlo porque ya hay afectaciones directas sobre algunos de los sistemas climáticos de la Tierra. Aquí hay algunos, por ejemplo, ya hay una evidencia en el retroceso de los glaciares terrestres. En el caso de Colombia, en 1850 teníamos del orden de 350 kilómetros cuadrados de glaciares. Hoy escasamente tenemos 36. Más o menos se ha perdido en 170 años del orden del 90% de la superficie helada en los glaciares terrestres en Colombia. También se está derritiendo el hielo marino en el Ártico. Es bueno mencionar que en el Ártico la temperatura ha aumentado en promedio 3 veces más que en el resto del planeta. Se está derritiendo también Groenlandia, que queda en el hemisferio norte. Hay un derretimiento también de la capa de hielo en la Antártida. Y toda esta agua todos estos primeros 4 aspectos, que son agua en estado líquido,
cuando se derrite, ¿para dónde van? Para los océanos, para el mar. Entonces es normal que se esté en este momento aumentando el nivel del mar. Y finalmente estamos teniendo un cambio en la calidad del... Permítame un minuto, aquí pasó algo. Argiro, se me congeló. ¿Qué te pasó? No, ya, otra vez. Entonces, otra vez, a nosotros, o sea, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, o sea, cientos o miles de años, este deterioro, entre otros, en estos elementos del sistema climático de la Tierra, van a seguir deteriorándose. Entonces es muy preocupante porque ya no tenemos tutía. Ya esto es de una evidencia categórica. Y aquí voy a hacer un corto, como les dije en la introducción, voy a hacer un barrido sobre noticias que escogí en los últimos 2 meses. Yo llevo 5 años consultando varias fuentes y tengo mis archivos en el disco duro llenos de noticias que han pasado, lo cual me ha permitido irle mirando la evolución a muchas de ellas. Y me encontré esta la semana pasada. Y esta foto la escogí porque condensa varios de los elementos que en este momento son protagonistas en las consecuencias que tenemos hoy con el cambio climático. Primero que todo, quiero resaltar la presencia del ser humano, o sea, cuando hay inundaciones en Bangladesh o cuando hay incendios en California o incendios en Bélgica, lo de menos es que se perdieron cultivos o que se inundaron unas casas o unas vías o que se secaron unos cultivos, no. Siempre van a haber afectaciones sobre seres humanos. O sea, no podemos hablar en abstracto como que fuera algo físico hacia la parte de infraestructura, eso es lo de menos. Los damnificados siempre serán seres humanos como esta señora que va aquí cargando el agua. El segundo elemento es el daño sobre la infraestructura. En lontananza se alcanza a observar allá el océano, que es el que está afectando la infraestructura y los seres humanos. Y cuarto, la infraestructura que están construyendo los gobiernos, en este caso pues el gobierno de Senegal, para impedir que el agua se entre a este pueblo. Pero lo único que están haciendo es retrasar algunos años, algunas generaciones, el efecto, porque al ritmo que vamos, más adelante lo vamos a ver, el mar se va a seguir subiendo, porque si los polos se derriten, si los glaciares se derriten, todo esa agua finalmente líquida llega al océano. Y a mí uno de los valores agregados que me ha permitido este tema del cambio climático es que cada vez que yo busco una noticia y no conozco dónde queda, voy, consulto, miro, me ubico. Y en este caso, pues Senegal es un país que queda en la costa oeste de África, al sur de Mauritania, que arriba está Marruecos. Y este pueblito, el pueblito de San Luis, queda pues en el extremo norte de este país. Y me acordé aquí que antes corría el Rally París-Dakar y este era el sitio de llegada. Ya ahorita se está haciendo en Sudamérica. Vimos en África, ahora miremos Sudamérica. El río Paraná se está secando y decía la noticia hace un mes. Aquí cito, este es el elemento que resalto, esta es la noticia entre comillas, esta es la fecha de publicación, esta es la fuente y aquí le doy crédito a quien se reporta como fotógrafo. Este es el río Paraná que nace en Brasil. Esta es una foto tomada en Argentina y miren pues la ubicación de los muelles y cómo el río se ha ido estrechando, la parte líquida y ya no es navegable, o a no ser que se hayan pequeñas canoas, pero el tema es que el río Paraná y el río Paraguay, que juntos forman después el río de la Plata, es una vía extraordinaria de transporte para sacar y entrar materias primas en Brasil, especialmente en Paraguay, que no tiene costas. Esta es una noticia del año pasado, hace casi un mes, y aquí hablaban ya del río, de la sequía sobre el río Paraguay. Entonces otra vez, me ubico dónde queda el río Paraguay, dónde queda el río Paraná, y me encuentro esta noticia, y me encuentro esta gráfica, y veo aquí pues como lo que es el cauce del río Paraguay, que atraviesa Asunción, que es la capital del Paraguay, que como les dije no tiene costas.
por aquí está el río Paraná, ambos nacen en Brasil, pero resulta que este nacimiento queda en la selva amazónica, esto es pura selva amazónica, y esa es la misma selva que está en este momento siendo deforestada. O sea, la deforestación de la selva, más allá de remover el sustrato que sirve para remover el CO2, también tiene una importancia preponderante, valga la redundancia, sobre el ciclo hidrológico. Le escuché al profesor Germán Poveda, otro de los expertos que tenemos en Medellín en cambio climático, en una de sus conferencias, hijo del científico Gabriel Poveda Ramos, compañero nuestro en planeación. Él hizo el semestre de práctica por ahí en los 80s, yo era un poquitico mayor que él. Cuando lo he visto por ahí en conferencias, pues me lleno de mucho orgullo, porque sé que es un hombre muy estudioso y ha hecho parte del IPCC y es asesor y consultor, etcétera. Y él hablaba de que en esta selva del Amazonas la importancia hidrológica, pues creo que sobra de mencionarla, pero me contó algo que a mí me quedó grabado. Es que, o sea, los vientos alisios vienen del Océano Atlántico en dirección este-oeste, ellos empujan todas estas nubes húmedas que hay sobre la Amazonía, que son las que finalmente llevan eso y se estrellan contra los Andes, y son los que finalmente generan los caudales que le dan pie al nacimiento de muchos de los ríos que nacen en los Andes y que finalmente sirven de fuente de abasto, del acueducto para muchos municipios. Pero la anécdota que les quería contar, que se lo escuché al profesor Germán, es que una gota de agua que caiga en la Amazonía alcanza a evaporarse 5 veces. O sea, una gota se evapora, llegan los vientos alisios, después se condensa, llueve, se cae al suelo, es absorbida por la raíz, es exudada por la planta y ocurre el fenómeno de evapotranspiración, y esa gota de agua en vapor vuelve a subir, se vuelve a condensar, vuelve a llover, y ese ciclo alcanza a hacerlo 5 veces. En la medida en que no haya tanta zona verde aquí, el suelo va perdiendo humedad, porque va perdiendo esas gotas, al no haber tanta material verde, que es el intermediario de todo este proceso natural. Él decía que a corto plazo le están haciendo seguimiento a eso, una prueba ácida, posiblemente ese ciclo ya no sea de 5, sino de 4, luego de 3 y finalmente de 1. Entonces, la sequía que se observa en el río Paraguay, que se observa en el río Paraná y que está afectando todos estos 3 países, Brasil, Paraguay y Argentina, que tiene varios puertos como Rosario, por acá, en este momento están teniendo graves problemas económicos porque están teniendo que transportar las mercancías que entran o salen por medios más costosos. Al ser más costosos se incrementa el valor del producto terminado y finalmente esto genera un incremento del producto terminado, y esto implica más inflación, y al haber más inflación, acordémonos que ese es el impuesto de los pobres, el más terrible de todos, afecta la canasta familiar generando ya problemas de capacidad adquisitiva. Entonces, un problema ambiental hay que mirarlo como algo integral. Este es un tema que nos toca a nosotros cada año. Esto ya se volvió parte del paisaje. O sea, la Mojana queda en la depresión Momposina, donde se unen el río San Jorge, el río Cauca y el río Magdalena, y es tan pobre la infraestructura, es tan poco la atención que el gobierno le da al río Magdalena, que la infraestructura que hay acá es muy leve, muy poco potente para resistir las grandes inundaciones que se generan en el río Magdalena, que es la arteria de nuestro país. Aquí hago una publicidad, les recomiendo un libro que terminé de leer hace poco, se llama Magdalena, Historias de Colombia, escrito por un canadiense, Wade Davis, que había escrito otro libro, El Río, que lo leí hace mucho tiempo, y es un libro espectacular, es un ensayo sobre el río Magdalena, y a uno le da tristeza la indolencia con la cual el Estado y los gobiernos de la época de la colonia hemos abandonado el río Magdalena. Entonces lo que ocurre aquí es que le ponen una curita, vuelven y restauran el dique, el agua vuelve y desagua, llega el verano, se seca, etc. Pero es un tema que cada año se sigue presentando, pero el tema es que cada año se va a seguir presentando con más frecuencia, con más intensidad, con más severidad y con más imprevisibilidad. Estamos en Sudamérica, ahora vamos para el norte, que ha sido protagonista. Esta es una foto de un embalse, el segundo embalse más importante para los abastos del acueducto en el estado de California, es el embalse de Oroville. Simplemente miren aquí esto, pues, que nosotros cuando hemos ido al Peñol, cuando el agua empieza a bajar en mucho verano,
Pues miren aquí el puente, miren aquí los estribos del puente, etc. A mostrar cómo este embalse ha rebajado hasta menos del 30%, generando en este momento una crisis hídrica en el estado de California. Y al haber tanto verano, obviamente se generan condiciones para que hayan incendios. No es que el cambio climático sea el causante de los incendios. El cambio climático lo que genera son condiciones para que se presenten los incendios o las inundaciones, etc. Y a mí me dio mucho guayabo porque ¿quién no ha escuchado las secuoyas? Hay un parque nacional de las secuoyas en California y se alcanzaron a quemar algunas. Estos son árboles que pueden medir hasta 100 metros de altura, pueden durar hasta 3.000 años, han encontrado algunas unidades hasta de 3.000 años de antigüedad. Miren aquí esta foto que me llamó la atención, miren el diámetro del árbol, aquí hay 2, 4, 6, 8, hay 11 hombres, 11 bomberos que estaban colocando unas protecciones de papel de aluminio para impedir que el fuego, aquí se alcanza a ver el humo, devastara, pero hubo pues afectaciones en este parque. Y esto fue en la costa oeste. En la costa este surgieron los embates de una tormenta tropical que había entrado como huracán por el Golfo de México, por el estado de Luisiana, el huracán Aida, que finalmente cuando tocó tierra en Luisiana se fue decantando a tormenta tropical, y finalmente cuando salió otra vez al mar por el este afectó New Jersey y New York, generando grandes inundaciones como se observa aquí en esta foto en Nueva York, y generó al menos 43 muertos. Volvámonos a la costa oeste, ya lo mencionó también Leonidas, en julio, hubo unos grandes incrementos de temperatura en Canadá. En British Columbia, aquí pues simplemente como anécdota, yo tengo un hijo que estudia en Vancouver, que es la capital de British Columbia, que está al oeste, que está al norte de Oregon, que es el último estado de los Estados Unidos, y él me contó pues de los incendios, del humo y el calor que sufrieron en esos días. Pero el récord lo marcó un pequeño pueblo que se llama Lytton, que alcanzó la temperatura a subir a 49.6 grados centígrados. Pero lo curioso, pero es otra vez, cada vez que se habla de estos temas no deja de ser un poquitico paradójico, porque el registro de temperatura se marcó el 29 de junio y a los 3 días el pueblo desapareció, se quemó. O sea, el pueblo estaba tan seco que por alguna circunstancia artificial o natural se generó una pequeña chispa y todo el pueblo fue devastado por un gran incendio. Afortunadamente no hubo muertos, pero el pueblo quedó completamente incendiado. Y en esos días me encontré esta viñeta que para mí pues no deja de ser también paradójica, porque vuelve a aparecer el filósofo de la vida, Homero Simpson. Está Bart, su hijo, con una reflexión en voz alta diciendo: este es el verano más caliente de mi vida. Y aparece el filósofo Homero y le dice: no señor, este es el verano más frío del resto de tu vida. Entonces, y Homero, el filósofo Homero, dentro de su mundo de temporadas, ha acertado con algunas de las afirmaciones que periódicamente tenemos en nuestra cotidianidad. Y esto más allá de ser algo anecdótico, es algo científico, porque como les dije ahora, pues cada vez hay más mediciones científicas, cada vez hay más satélites, cada vez hay más equipos que registran las variables climáticas en todo el mundo. Y la NOAA, que es la entidad ambiental de climatología en Estados Unidos, el 13 de agosto dio la noticia de que el mes de julio del 2021 había sido el mes más caluroso jamás registrado. Estos son 30 grados Fahrenheit, que equivalen más o menos a casi 1,2 grados centígrados. Eso ha aumentado la temperatura de la Tierra desde la época preindustrial, como vamos a ver más adelante. Vamos entonces aquí a detenernos un poco en la parte académica, a repasar lo que es la definición de cambio climático. Viene desde la ONU, desde la Convención Marco de las Naciones Unidas, es una definición formal, académica, y la voy a utilizar para hacerle una pequeña disección a 4 grandes ideas que están contenidas en esa definición. Abro comillas: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Entonces yo cojo esa definición y voy a hacerle doble clic a 4 de los aspectos.
El primero, atribuido directamente directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera, que se suma a la variabilidad natural del clima. Este punto 3 es de una potencia académica y didáctica. Ojalá pueda transmitir eso que les quiero compartir. Y finalmente, observada durante periodos de tiempo comparables. Entonces vamos a mirar cada una de estas cuatro ideas. Entonces la pregunta es, ¿hay una relación directa entre la actividad humana y el cambio climático? Ya como les dije en la primera conclusión del informe de agosto, de hace 2 meses, dice, es indiscutible, o sea, ya eso está, o sea, quienes niegan esto como Trump o como el Bolsonaro y como tantos negacionistas que hay del clima, como los hay de las vacunas, en este momento la evidencia científica es de que prácticamente el 99.99% somos los seres humanos con nuestro modelo de desarrollo los que hemos contribuido al cambio del clima. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cómo lo podemos ir evidenciando? Y aquí voy a detenerme a contar una pequeña historia. O sea, hace 10, 12 mil años el hombre dejó de ser cazador-recolector, descubrió la agricultura entendida como algo masivo, algo que podía controlar, y empezó a sembrar algunos cereales, vio que podía cultivar y comer de esos cereales, y dejó de ser nómada, dejó de salir a buscar todos los días como era antes, que ellos vivían en pequeñas tribus que todos los días se desplazaban buscando frutas, verduras o caza para alimentarse, y lo hacían un día, el otro día, y cuando el hombre empezó a volverse sedentario, eso con el tiempo dio lugar a las pequeñas aldeas, luego las villas, y finalmente tenemos la conformación de las ciudades, hace más o menos 6-7 mil años, por allá en Mesopotamia, en Turquía, por esa zona allá, la parte oeste de Asia. Y cuando aparecen las ciudades empiezan a concentrarse los seres humanos, y eso no ha parado hasta hoy. Hoy más o menos vivimos en las ciudades del orden del 55% de los 7.800 millones de habitantes que poblamos la Tierra. Y detrás de eso viene lo que se deriva de ahí, las actividades propias de nuestro modelo de desarrollo. Cómo explotamos los recursos naturales, cómo consumimos, cómo los producimos, qué fertilizantes utilizamos, qué materias primas utilizamos, cómo vivimos, qué fuentes de energía tenemos, cómo nos transportamos. O sea, absolutamente, prácticamente todo lo que hacemos hoy, de una manera egoísta, pensamos que la naturaleza nos iba a proveer infinitamente los recursos para satisfacer nuestro estilo de vida. Yo hace poquitico le escuché una frase, creo que era un economista, que tildaba de estúpidos a aquellos economistas que pensaban que podíamos tener un desarrollo ilimitado utilizando recursos limitados. La naturaleza no es una caja negra donde uno pueda sacar y sacar y sacar. La naturaleza tiene su dinámica, tiene sus actividades propias, y nosotros, de una manera, yo diría que soberbia, pensamos que estamos en la parte superior de la cadena de la vida y que podemos mirar hacia abajo y expoliar y devastar y expropiar absolutamente todo. Y ya la naturaleza nos está mandando señales de que no es así, porque vale la pena aquí mencionar también que cuando uno observa lo que ocurrió en la Revolución Industrial, que empezó más o menos a mediados del siglo XVIII, terminó a mediados del siglo XIX, 100 años donde se inventó el ferrocarril, se inventó la caldera, la máquina de vapor, empezó a haber el consumo masivo, y ahí hubo un cambio, un punto de quiebre, y quiero que tengan esa fecha, 1850, como el punto de quiebre donde la naturaleza empezó a mandar señales, diciendo, hey, señores humanos, yo no soy capaz de aguantar todo lo que ustedes están haciendo, no puedo asumir ni asimilar todo lo que ustedes están haciendo para que esto pueda seguir en las condiciones que venían antes. Y esta gráfica que extraje de un informe del Global Carbon Project, publicada en una noticia de la BBC, habla por sí sola sobre cómo es la influencia humana sobre la generación de gases de efecto invernadero. Y acordémonos que los gases de efecto invernadero son 5, son el CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso, el ozono, el vapor de agua. Estos son los 5 naturales, más los gases clorofluorocarbonados, que son los que afectan la capa de ozono. Entonces, detengamos en esta gráfica, en la abscisa está el tiempo, desde 1900 hasta el 2020, y en la ordenada
está la generación de CO2, las emisiones en billones de toneladas por año. Esta es una curva donde se muestra que desde 1900 pues la curva esto ha ido creciendo con unos cambios de pendiente evidentes. Pero entonces yo quiero aquí detenerme como en 4 o 5 hitos que han ocurrido. O sea, a finales cuando terminó la Primera Guerra Mundial y se presentó la gripe española, que si me acuerdo le escuchamos a Gustavo Rendón en sus conferencias en la Escuela de Ingeniería, la fiebre española mató más hombres que lo que mató la Primera Guerra Mundial. O sea, entre ambos eventos más o menos se presentaron 100 millones de muertos. Y aquí entonces hubo un pequeño decrecimiento de la actividad humana y hubo por ende un pequeño decrecimiento en la generación de CO2. Pero aquí quiero que empecemos a ver tendencias, porque la ciencia climática son tendencias, proyecciones, evidencias. Pero cuando retomamos otra vez la productividad y empezamos otra vez a retomar el ritmo de consumo, de producción y consumo, la tendencia se revierte rápidamente y ya la pendiente empieza a incrementarse. Miren que este punto, antes de que se presentara la siguiente crisis, que fue la Gran Depresión en 1928, ya este punto, este pico es más alto que este pico. Esa depresión duró varios años, generó una crisis mundial y empezó otra vez a incrementarse rápidamente también. Superamos el pico previo que había antes de la Gran Depresión, se presentó la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Y para mí ese es un hito porque el mundo, liderado por Estados Unidos, se empeñó en reconstruirlo y la máquina manufacturera gringa se puso en pleno apogeo y empezó a haber una gran producción de productos manufactureros para satisfacer las necesidades del mundo que demandaba bienes y servicios. Y las máquinas gringas, las fábricas gringas empezaron a producir, el Plan Marshall en Europa, la reconstrucción de Japón y de China, etc. Y eso es una planadora que generó que inmediatamente empezara a ser incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema masiva de combustibles fósiles, recordemos que son el carbón, el petróleo y el gas natural. Y obviamente otra vez con las mismas tendencias que se observan rápidamente, antes de 1950 ya superamos el pico que había antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y eso continuó entre 50 y la primera crisis de petróleo que se presentó en 1973, con la crisis entre los judíos y los árabes. Duró muy poquito esa chumbimba y después retomamos otra vez el patrón de poner toda la maquinaria a funcionar, las emisiones, y aquí se presentó ya la segunda crisis que fue en el 80, otra vez hubo chumbimba entre los árabes y los israelíes, hubo un pequeño decrecimiento porque aquí pues acordémonos que esta fue la época donde un barril de petróleo se puso a $100 y eso llevó a que hubiera un decrecimiento del sector productivo en el mundo. Pero cuando eso se superó, otra vez la maquinaria puesta al servicio hasta que colapsó la Unión Soviética con la caída del muro a finales de 1989. Pero eso nos pasó rápido, volvimos otra vez a la tendencia. Aquí fue la crisis, el totazo de Lehman Brothers en el 2008 y aquí estamos. Y lo que yo quiero ver es que el patrón se repite aquí, aquí, aquí. O sea, cuando han habido grandes crisis de producción, ya sea por temas de epidemias o por temas de orden público, el patrón se repite y eso es lo que estamos evidenciando hoy. O sea, con el COVID, aquí se presentó un leve crecimiento de la maquinaria productiva en el mundo, pero ya hoy hay una evidente aumento de la producción mundial, porque hay gran demanda de bienes y servicios. Espero que estas gráficas pues sean entendidas con la intención que les planteé y al final pues podemos, como les dijo Leonidas, propiciar el conversatorio alrededor de lo que quiero. Aquí les quiero mostrar esto ya desde el punto de vista de la institucionalidad, porque a mí me da mucha tristeza cuando muestro esta gráfica, porque yo siento que llevamos por ahí desde los años 50 hablando primero del CO2, luego del cambio climático, luego del incremento de la temperatura, y es muy poco lo que hemos hecho, y aquí lo voy a ilustrar también de una manera muy rápida. Y también un minutico. Yo aquí quiero volverme un poquito aquí, o sea, hay un científico americano, Kipling, que fue el que primero empezó a darse cuenta de que el CO2 estaba afectando la temperatura de la Tierra y montó una estación de medición de CO2 en el elevado volcán en Mauna Loa, en Hawái. Y ahí esa estación sigue siendo funcional y es la que hoy se utiliza como referente porque está ubicada en una isla
muy aislada, donde no está afectada por los gases generados por el hombre. Entonces, en los años 50 y en los años 1979, aquí, fue la primera cumbre climática en el mundo, en 1979. Y aquí hay otro patrón que a mí me da risa porque cada vez que hay una cumbre climática, hay un arrepentimiento de los líderes, hay un pequeño decrecimiento, pero después volvemos otra vez. Después hubo la primera cumbre de la Tierra, que fue en Río, 1992. Aquí se me olvidó mencionar que ahorita hablamos era de toneladas de CO2, aquí estamos hablando, perdón, billones de toneladas, aquí estamos hablando de gigatoneladas, pero de carbón equivalente, o sea, los otros gases de efecto invernadero se transforman a CO2, que es como el gas referente para mirar y medir pues, la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí fue la cumbre de Río en 1992, un decrecimiento, pero después otra vez. Aquí fue el protocolo de Kioto. Después se presenta el Acuerdo de París, que yo creo que todos lo han oído mencionar. Yo aquí me quiero detener. Porque tanto París como Kioto, como Río, como la del 79, todos han sido acuerdos voluntarios donde los países se comprometen solemne y formalmente a disminuir sus emisiones, pero eso no ocurre en la realidad. Estos informes generados en estas cumbres, yo pienso, y no sé si soy muy crudo con eso, pienso en aquellas tesis que son laureadas y son después recogidas por el autor, se llevan a la biblioteca y alguien las guarda y jamás son consultadas. Porque otra vez recuerdo, los informes generados por el IPCC son informes de científicos para los tomadores de decisión. ¿Y quiénes son los tomadores de decisión? Los políticos, que finalmente no les interesa sino la maquinaria económica. O sea, el modelo económico es el que marca el derrotero en este momento en el mundo. Y se terminó la cumbre de París, y en el Acuerdo de París habían básicamente dos grandes bloques de propuestas o de acuerdos, o de deseos o de intenciones. El primero era que todos los países se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de tal manera que la temperatura se redujera un 45% para el 2030, para que la temperatura no excediera 1,5 grados centígrados. Y segundo, los países desarrollados se comprometían a crear un fondo de $100.000 por año para entregarle a los países en vías de desarrollo para acción climática, o sea, para mitigar los efectos del cambio climático que son mucho más evidentes en los países en vías de desarrollo. Pues ni se ha hecho el acuerdo, ni se ha implementado la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ni el famoso fondo de $100.000 millones anuales se ha conformado. Porque todos son cosas voluntarias, o sea, son deseos, pero no hay premio y castigo. O sea, el que efectivamente reduzca no tiene ningún incentivo para hacerlo, y el que no cumpla igual, yo no pude. Entonces, en este momento que están preparando otra cumbre que va a haber ahora en el 31 de octubre en Glasgow, que es la COP26. La COP es otro grupo adscrito a ONU, porque nos llenamos otra vez de burocracias y de reuniones, y entonces allá van todos los políticos, a analizar los informes que genera el IPCC, y allá van a salir con grandes declaraciones que finalmente no se quedan sin eso. Hace poquitico vi una noticia que para mí me dejó pues frío, porque el mismo Antonio Guterres, que es el secretario de la ONU, que está recogiendo como todas las propuestas que van a llevar los países a la cumbre en Glasgow, si eso se incluye dentro de los modelos climáticos, aquí en vez de haber una reducción del 45%, habría un incremento del 16% en relación con el valor del año 2010. Porque la meta era reducir 45% en relación con las emisiones del 2010. O sea, entonces, con lo que están haciendo los países, poco le ha servido eso a la acción climática. O sea, la dinámica del calentamiento global continúa, porque seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, porque seguimos afectando el equilibrio de la naturaleza. ¿Y quiénes son los que causan esto? Pues hay una proporcionalidad entre desarrollo económico y emisiones de contaminación. Entonces, el primero es China, el segundo es Estados Unidos.
China hace poquitico dio una declaración donde se comprometía a ser carbono neutro en el 2060 y adicionalmente se comprometía a dejar de financiar centrales de carbón en países por fuera de China, pero el tema es que China internamente tiene todavía muchas centrales a carbón y en este momento de hecho está teniendo que importar cantidades desbordadas de carbón porque están teniendo un problema de suministro. Colombia no aparece ni por acá pues en ninguna parte. Y hay indicadores, o sea, esto no es que yo pienso o que yo creo, no. O sea, miren la canasta energética en el 2019. El 85% de la canasta energética mundial está conformada por los 3 combustibles fósiles. Carbón en naranjado, carbón en azul y gas natural en... Y las energías renovables, o sea, estamos hablando de las eólicas o de las solares, solamente era un 11%. Para ser coherentes con esa propuesta del 2030, que lo tenemos ya aquí a tiro de cañón, esta canasta energética debiera ser 60-40, o sea, este 85% debiera rebajarse a 40 y este debiera de aumentar 30 puntos. Yo lo veo muy difícil con las condiciones en las que estamos ahora. El segundo aspecto es que altera la composición de la atmósfera. Otra vez, aquí les mencioné ya la estación de Mauna Loa en Hawái, que es donde se... Y el informe en el pasado mes de junio era que, pese a la pandemia, la tasa de este gas en la atmósfera alcanzó su nivel más alto. 420, o la última medición que tengo yo, pues dentro de lo que leí, se llegó ya a 420 partes por millón. Eso quiere decir que hay 420 partículas de moléculas de CO2 en 1 millón de partículas o moléculas que haya en la atmósfera. Como ven, esto pues no necesito ser aquí ni ingeniero ni para uno concluir pues, la forma en que la pendiente de esta curva se comporta, cada vez parándose más. Qué envidia. Y para mostrar esto, les decía, esta es una gráfica que muestra el CO2 desde hace 800.000 años. Nunca el ser humano, nunca los seres humanos, o sea, otra vez aquí nosotros los Homo sapiens llevamos del orden de 200.000 años. Aquí ya habían cromañones y neandertales y otros tipos de homos. Pero nunca estos homos habían aspirado en el aire que respiran, que inhalan, concentraciones de CO2 más allá de 300. Nosotros somos el primer grupo de humanos que estamos inhalando CO2 por encima de 400 partes por millón. El otro aspecto es se suma la variabilidad natural del clima, y yo quiero aquí esta parte para mí es de las más importantes de esta presentación. Aquí hago un pequeño repaso. El CO2 que se genera hacia la atmósfera tiene 2 fuentes naturales y artificiales. Las fuentes naturales son los volcanes, es el CO2 que exhalamos los seres vivos, ya sea animales o bueno, nosotros somos también animales. El fitoplancton generan ese CO2 y la otra fuente son las fuentes artificiales, que son las que generamos nosotros con estas actividades por la quema de combustibles fósiles. Y aquí quiero detenerme en algo, hablando un poquito de historia. O sea, la vida en la Tierra siempre ha tenido unas dinámicas propias de su naturaleza. O sea, la Tierra lleva como planeta del orden de 4.550 millones de años. Siempre han habido volcanes, siempre han habido fluctuaciones de CO2, de oxígeno, y la Tierra se ha comportado de una manera X o Y, pero de una manera natural, porque antes no habían seres humanos que generaran las condiciones que tenemos hoy. Y yo aquí simplemente como curiosidad que me la encontré, aquí esta es cuando la Tierra estaba compuesta solamente por un gran continente que era Pangea, y aquí se alcanza pues a visualizar cómo son los actuales continentes. Esto fue hace 350 millones de años más o menos. Hace 175 millones de años Pangea empezó a desintegrarse y dio lugar a los continentes tal como los conocemos hoy. ¿Y qué pasó? Que las placas tectónicas, que son la parte superior de la litosfera, son los que recubren el núcleo y el manto de la Tierra, que es un material donde hay muchos minerales en ebullición, temperaturas altas, y las placas tectónicas están en permanente movimiento, y los desfogues de energía se dan por los volcanes. Esto aquí se alcanza a ver, pues aquí está la descripción de las placas tectónicas, pero también se alcanza a ver algo que yo quiero enfatizar, es
la presencia de los volcanes. O sea, los volcanes siempre han estado en la presencia, en la actividad natural de la Tierra. Aquí es bueno recordar que la Tierra ha tenido 5 grandes extinciones. La mayor se presentó hace 250 millones de años, que dio lugar a la muerte del 95% de los seres vivos que habían en aquella época. La última gran extinción, pero fue por causas naturales, por actividades volcánicas o por algún tipo de dinámica natural de la Tierra. La última gran extinción de la Tierra se presentó hace 66 millones de años con la caída de un meteorito en la península de Yucatán, un meteorito, estiman, del orden de 12 kilómetros de diámetro, que dio lugar a una gran explosión en una zona donde supuestamente habían minas de azufre, y eso dio lugar a que se generara una atmósfera nociva que mató el 75% de las especies que habían vivas en esa época, incluyendo los dinosaurios. O sea, la extinción de dinosaurios fue hace 75 millones de años. Y el 25% de los animales que quedaron vivos en esa época, básicamente los que estaban en madrigueras y no sufrieron tanto el impacto de esas condiciones tan nocivas, fueron los que dieron lugar a que nos encontremos aquí hoy sentados escuchando esta presentación. Por evolución, estamos hoy aquí. Pero aquí lo que quiero resaltar es que esas 5 extinciones, con este meteorito incluido, la Tierra siempre tuvo esa dinámica. Volcanes iban, se apagaban, erupcionaban, generaban gases, generaban atmósferas. Yo aquí quiero mostrarles algo. Este libro lo leí hace algunos años, es un libro de William Ospina. El año del verano que no llegó fue escrito en relación con una erupción que hubo en 1815 de un volcán en Indonesia, que finalmente generó que durante 2 años no llegaran los rayos del sol a la Tierra. Esa erupción de ese volcán generó una atmósfera tan nociva, con muchas partículas en suspensión, que impedía que los rayos solares llegaran a la Tierra. Y eso dio lugar a que la temperatura bajara, que hubieran hambrunas, que hubieran muertes. Y esa situación climatológica natural cogió a Maria Shelby, que es la autora del libro de Frankenstein, con Lord Byron en Ginebra, en Suiza, y ella, en medio de esa crisis, escribió ese libro. Entonces, este libro habla sobre la escritora y habla sobre el volcán. Pero otra vez, y es la parte más importante que les quiero reiterar, la Tierra siempre ha tenido esto que estamos viendo desde el 20 de septiembre, hace ya casi un mes. Hay un volcán en las Islas Canarias, en la isla La Palma, el volcán Cumbre Vieja, que está haciendo erupción, y las Islas Canarias son producto de erupciones volcánicas de hace miles, millones de años. Pero es que esa dinámica ha estado permanentemente en la Tierra. Miren, esta página yo la consulté el 30 de septiembre. Uno se puede meter, aquí está la dirección electrónica, uno se mete a volcanodiscovery.com y ahí hay información sobre todos los volcanes que están activos en el mundo. Y aquí aparecían los volcanes que el 30 de septiembre estaban en erupción o con alguna actividad. Aparecía, por supuesto, el volcán de La Palma, aparece el volcán Etna en Italia, el Stromboli en Italia, este otro queda en África, en el Cojo. Y por aquí están varios volcanes que hemos tenido noticias, el del Fuego en Guatemala, el famoso Popocatépetl en México, el Popo, y está este otro, el Kilauea, que en este momento también está generando emisiones. Entonces, toda la vida la Tierra ha tenido esa actividad natural, pero la misma Tierra expulsa y atenúa, equilibra con el tiempo. Lo que ha pasado, o sea, la Tierra se ha construido, se ha formado con base en lo que los volcanes de alguna manera han moldeado. Y aquí está pues esta porción de esta isla. Esto es la lava que llega del volcán, y cuando toca el agua a 20 grados centígrados, esta lava tiene 1200 grados centígrados, que se condensa y finalmente se vuelve. Estos terrenos de aquí donde hay grandes sembrados de plátano son todos suelos volcánicos producto de erupciones anteriores. Y miren esta otra belleza de gráfica para resaltar otra vez la actividad humana y la actividad natural de la Tierra. Esta es una gráfica que extraje de un informe, de un artículo de la BBC, del informe que generó ahorita en agosto el IPCC. 1850, y aquí hay 3 gráficas. La roja, perdón, esta es la ordenada, esta es la temperatura, y esta es la abscisa donde está el tiempo de 1850. Y se muestran las mediciones hechas por los científicos a lo largo de estos 170 años.
Y lo que hay en morado y en azul son producto de correr modelos climáticos con X o Y información. Entonces miren el resultado de la gráfica morada, que es el simulacro de factores humanos y naturales. O sea, esta gráfica está calibrada ya, porque cuando una gráfica simulada coincide con las mediciones de campo, uno puede decir que el modelo está calibrado, que la curva está ajustada a las condiciones reales. Y cuando estos científicos, decía el artículo, apagan ¿cómo se llaman? Los drivers de los aportes de las actividades del hombre, miren lo que pasa con la temperatura. La temperatura se cae, prácticamente cero incremento. O sea, si el hombre no estuviera realizando sus actividades, otra vez transporte, energía, manufactura, etcétera, la temperatura de la Tierra estuviera así. Y aún con la revolución industrial, pero sabemos pues que esto es una quimera, esto no es, pero simplemente es para mostrar otra vez la evidencia de la influencia del ser humano sobre el clima de la Tierra. Y el último aspecto, y con esto ya termino esta parte de la definición académica, es observado en periodos de tiempo comparables. Pues esto simplemente lo que les dije ahora, la temperatura desde 1800, 1850 lleva más o menos 1,2. Hoy estamos en 1,2 y no debemos llegar supuestamente a 1,5 en el 2050. Yo quisiera estar vivo en esa época, me estoy programando internamente para poder aguantar hasta allá, para poder verificar si efectivamente no vamos a llegar a esa temperatura. Y esta gráfica, no he podido conseguir una gráfica actual, pero siempre la presento, esta es de las pocas que siempre utilizo, porque muestra la correlación directa entre la emisión de gases de efecto invernadero y la temperatura. Esta es una gráfica de hace 1000 años, donde muestra otra vez la curva del CO2, otra vez lo que les dije que nunca habíamos excedido de 300. Pero miren la temperatura cómo se comporta, o sea, hay una relación directa. Cada vez que la temperatura se aumenta, perdón, que el CO2 se aumenta, la temperatura aumenta o disminuye. Ya han habido ciclos en la pequeña era de hielo por ahí en el siglo XV, o sea, pero otra vez eran respuesta a condiciones naturales valga la redundancia, de la naturaleza. Pero cuando el hombre aparece con toda su actividad, y aquí esta gráfica lo muestra, en esta escala se ve muy bien, cuando se termina la revolución industrial y la maquinaria productiva empieza a emerger, la curva de CO2 se incrementa y por ende arrastra el incremento de la temperatura. Y para terminar esta parte aquí, ya para evidenciar, esta es una medición que también la saqué de un artículo de la NOAA, donde se muestra el plano de la Tierra en dos dimensiones, y simplemente aquí se muestra una escala de temperaturas, esto es cerca al promedio, y aquí muestra por el lado de la disminución de la temperatura, los que están en zona gris son cercanos a la temperatura promedio, los que están en un azul clarito, mucho más frío que el promedio, y los que están ya en azul, récord de temperatura fría. Por el contrario, este rosadito tan tierno es el poquitico más caliente que el promedio, ya este es un poquitico de tono, mucho más caliente que el promedio, y esto, lo rojo, es récord de temperatura. Y entonces miren cómo cada vez vamos encontrando manchas con récord de temperatura en el Océano Atlántico, en el Océano Atlántico Norte, por aquí ya en Chile. Entonces mire que esa sequía que se observa en el río Paraná tiene que ver con esto, tiene que ver con las sequías por aquí en el Amazonas, por aquí en el Océano Índico, por aquí en el Océano Pacífico. Y muy pocas zonas han tenido récord de temperatura fría. Aquí una parte cerca del Mar del Norte, al norte, aquí esta es Inglaterra, esta es Groenlandia, esta es Islandia. Y si uno lo quiere pues actualizar, hay infinidad de gráficas asumadas relacionadas con este tema. Voy a pasar al cuarto aspecto. Guillermo. ¿Qué hay? Con Eduardo, yo tengo una pregunta de la diapositiva anterior, con los incrementos de temperatura. Uno esperaría que, por ejemplo, California, que tiene tantos incendios, estuviera como más rojo. No, o sea, ese promedio, ¿cómo diablos lo hacen? Porque finalmente los incendios no se producen
Por ejemplo, Australia también debería ser como más rojito, ¿no? No, pero te aclaro, Eduardo, mira, esto es de marzo del 2020. Pues Ya. una gráfica que tiene año y medio, sí, pero otra vez, en este tema, finalmente, esto es la tendencia. O sea, estoy seguro que si podemos conseguir la gráfica, esta misma gráfica más actualizada, seguramente va a evidenciar que el clima en esta zona, porque California está aquí, o sea, este es British Columbia, aquí está Canadá, aquí está Oregon, Portland, California, y se alcanza a ver como muy cercana pues al promedio, pero tenés razón, Eduardo, o sea, pero yo también quiero resaltar algo, y mencioné esa palabra atrás, imprevisibilidad. O sea, aquí podemos tener un día, y lo hemos tenido, un día que estamos cercanos a los 32 grados centígrados y al otro día tenemos tempestades por toda parte. O sea, el clima cada vez va a ser más errático. Entonces, esa temporada de climas calientes en California, pues ya llevan varios meses allá, pero es posible que en algún momento se modifiquen. Porque aquí quiero como resaltar algo, bueno, mejor dicho, lo voy a dejar ahorita que abre el premio Nobel de Física, que se lo dieron a una terna de... Bueno, listo, vamos a seguir aquí con este tema. Uno se hace la pregunta, bueno, todo ese panorama, todo ese diagnóstico en el mundo real, porque lo que les mostré del nivel del mar en África, de la sequía en Sudamérica, los incendios en California, las inundaciones en Alemania, pero los científicos cada vez tienen pruebas ácidas para hacerle seguimiento otra vez al sistema de la Tierra, porque es que los científicos ya no miran exclusivamente si la temperatura está allí, no, ellos miran toda una cantidad de variables climatológicas como la temperatura, la nubosidad, la dirección de los vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ven la Tierra como un sistema. Y para evidenciar esto, hay muchas formas. La semana pasada, en el suplemento del Colombiano, mostraron un artículo sobre el cambio climático, pero hablaban era de los límites planetarios. Esta es una forma diferente, pero de alguna manera simplemente de presentación de lo que es la evidencia de que el cambio climático sí está pues, en este momento corriendo. Y los científicos encontraron un concepto que para mí fue novedoso, yo lo tuve que buscar. Hablan de los tipping points, ¿no? Como puntos críticos donde en algún punto del tiempo y en algunos subsistemas o elementos del sistema climático de la Tierra pudieran haber cambios marginales que desemboquen en unas consecuencias que podrían ser catastróficas, que los científicos todavía no conocen. Y quiero ilustrar eso con un ejemplo muy coloquial, me perdonan ahí de pronto si es demasiado. Un plano inclinado donde uno pone un elemento que se quiere desplazar y el elemento no se desplaza. Vos podés hacer varias cosas para que ese elemento se desplace. Podés aumentar el ángulo de inclinación, podés cambiar la superficie de desplazamiento, podés aumentar el peso del cuerpo que se quiere desplazar o finalmente podés darle más fuerza al plano. Pero independientemente de la variable que cambies, en algún momento simplemente con el aleteo de una mariposa el cuerpo se podrá desplazar libremente por ese plano inclinado. Entonces lo que temen los científicos, y aquí ilustro el ejemplo con el primer tipping point, que es la selva del Amazonas. En este momento la deforestación en el Amazonas está llegando casi entre el 15 y el 20%, y algunos científicos hablan de que si excede el 20%, cercano al 25%, ya la selva del Amazonas podría comportarse como una sabana, afectando la climatología no solamente de la Amazonía, porque aquí es bueno mostrar que hay interrelación entre todos estos subsistemas. Entonces puede que en algún momento diga uno, uy, la deforestación de la Amazonía llegó al 21% y empiecen a haber grandes sequías y la selva de la Amazonas ya no se comporte como una selva, como un bosque húmedo tropical, sino como una sabana con una dinámica climatológica distinta. Entonces ellos identificaron estos 9 tipping points. El primero es la selva del Amazonas, el segundo es el Ártico, el tercero es la circulación oceánica en el Océano Atlántico, la cuarta es el bosque boreal, la quinta son la barrera de coral en Australia, el sexto es la capa de hielo en Groenlandia, el permafrost en la Siberia y finalmente estos dos en la Antártida. Vamos a hacer un corto barrido de estos para simplemente evidenciar. Y a mí me da tristeza cada vez que toco este tema de la deforestación, y voy a utilizar aquí el caso colombiano. O sea,
Colombia no aporta ni el 0.5% de los gases de efecto invernadero globales en el mundo. Cuando hablamos ahora de esas 40 casi toneladas de CO2 que se generan por año en el mundo, Colombia no aporta ni el 0.5%, o sea, somos despreciables. Pero sí tenemos una gran ventaja, es que tenemos unos grandes bosques, la selva amazónica y los otros bosques que tenemos en el país, y esos bosques debieran ser inmaculados. En este momento no se debiera estar tumbando un solo árbol. Pues Colombia lleva varios años con deforestaciones cercanas a las 200.000 hectáreas. Y si hablamos de la Amazonía como tal, del orden de 1 millón de hectáreas, grosso modo, por año, lo cual es una barbaridad. En los últimos 30 años, la Amazonía ha perdido el equivalente a lo que mide Chile hoy. De lo que mide Chile, perdón, Chile sí va a seguir midiendo lo mismo, aún con la tierra que le quitaron a los peruanos y a los argentinos. El área de Chile es del orden de 750.000 hectáreas. Y la Amazonía tiene 5.5 millones de hectáreas. El avance es aterrador. ¿Y por qué es aterrador? Por esta pequeña ecuación que les voy a mostrar aquí. O sea, el CO2 que se genera por nuestras actividades tiene 3 formas distintas de eliminarse. La primera, por las acciones que se generan en la atmósfera misma. Acordemos que el CO2 hace parte de la composición de la atmósfera es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% de otros gases. Dentro de esos gases está el CO2. Y el CO2 se queda hasta el mínimo, a veces hasta 100 años en la atmósfera. Es posible que en este momento en la atmósfera todavía haya gas generado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero allá se elimina el 45%. Y el otro 55% se elimina en lo que se llaman los sumideros de carbono, que son los bosques y los océanos. Entonces, cuando llueve, las gotas de lluvia arrastran el CO2 que está en forma de gaseosa, eso cae, una parte se queda en los árboles y llega al suelo, y otra parte finalmente llega a los océanos. Pero entonces, ¿qué está pasando? Miren esta ecuación así poquito. Estamos aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos disminuyendo este sumidero de gas porque estamos deforestando a una tasa del orden de 1 millón de hectáreas anuales. Entonces hay menos árboles para remover ese CO2. Y el otro sumidero, que es el agua, se está acidificando. O sea, el CO2 es un ácido débil, cuando llega aquí reacciona con otros compuestos, finalmente se sedimenta, pero finalmente se está acidificando. En los últimos años el pH ha cambiado como 30% y cada vez está llegando a condiciones más ácidas. O sea, cada vez los océanos están dejando de remover CO2. Entonces, miren, esto lo estamos aumentando, esto lo estamos disminuyendo y esto se está acidificando. ¿Para dónde se va? ¿Dónde se queda ese CO2? En la atmósfera. Por eso se está aumentando la concentración de CO2. Entonces, por eso, otra vez, Colombia debiera liderar y Brasil debiera liderar, el mundo debiera liderar la protección de la atmósfera. Pero dado los incendios que hubo en la Amazonía brasileña en el 2019, y le dijeron, Macron le dijo a Bolsonaro que debiera ser la ONU la que lidera el control de la Amazonía, inmediatamente se generaron grandes controversias y Bolsonaro dijo que la Amazonía era brasileña, para deforestarla, para acabarla. El segundo tipping point es la desaparición del hielo ártico, de la banquisa del hielo ártico a una rata, que es impresionante. Miren esta gráfica del 1970, cómo era el Polo Norte. Miren cómo estaba ahorita en el 2005 y de acuerdo con las proyecciones, cómo sería en el 2100. Prácticamente va a desaparecer. Pero no crean que esto tiene preocupado a las grandes potencias, al contrario, están felices porque van a poder transportar mercancías directamente de Rusia a Canadá o de Rusia a Estados Unidos sin pasar por el canal de Panamá. Porque cuando hay tanto hielo aquí, pues los barcos no se pueden desplazar. Y además se rumora de que hay grandes depósitos petroleros en esta zona y ya saben lo que piensan las compañías respecto a estos depósitos. El otro es la circulación del Atlántico. Este es un tema que poco se habla, pero el calor del océano Atlántico se desplaza del trópico, donde estamos nosotros, hacia el norte, transfiriendo calor a las zonas que están en el hemisferio norte. Pues esa circulación se está deteniendo, se está lentificando, perdón, se está reduciendo, y eso está generando unas dinámicas que todavía los científicos apenas están empezando a valorar. El otro punto que para mí también fue pues una novedad es la taiga, ubicada en el extremo norte de Canadá, aquí está Alaska, en la parte norte de los países escandinavos y de Rusia.
esos bosques se están acabando, se están secando porque la temperatura en el hemisferio norte, en el extremo norte, se ha incrementado 3 veces que en el resto de la... y eso está acabando con estos bosques, o sea, estamos dejando, aquí no es que los estén tumbando, se están secando, pero finalmente se está perdiendo este sustrato verde, que es el que ayuda a remover el CO2 de la atmósfera. El otro tema, que es el único que no tiene relación con los otros 8, es el arrecife de coral. Esta es una foto de un arrecife sano, y esta es una foto del blanqueamiento de los corales. Esto se da por el aumento de la temperatura del agua y por la acidificación de esa misma agua. Estos corales se cristalizan y por el movimiento del agua del mar se fracturan y finalmente se eliminan. Igual que los frailejones, los arrecifes dicen que crecen 1 milímetro por año. Miren pues la dinámica cuando se acaban estos elementos que ayudan a la vida. Esta es la base de la cadena trófica en el mar. De ahí está el fitoplancton, y ahí vienen los pelitos pequeños, y ahí está arriba están los tiburones y ballenas. Más o menos se estima que hoy el 15% de los corales en el mundo se han perdido. El otro punto es el derretimiento de un glaciar, que es una isla, Groenlandia, que pertenece a Noruega. Esta es una foto muy bonita, pero esto simplemente es este azul tan bello, es el agua de los glaciares que se está derritiendo. Pero no es solamente allá, es en todos los glaciares del mundo. Miren esta gráfica desde el 2002, se han perdido del orden de, para los gringos es 10 a la 9 billones, para nosotros es 10 a la 2, entonces dejémoslo, se han perdido 4.000 millones de toneladas de hielo desde el 2002. Esta gráfica lo muestra. Otra vez, toda esta agua en estado sólido que se derrite, ¿para dónde va? Para el mar, ayudando a incrementar su nivel. Y en Colombia, nosotros en Colombia tenemos 6 glaciares, 2 Sierras Nevadas, la de Santa Marta y la Sierra Nevada del Cocuy, y tenemos 4 picos nevados, el de Santa Isabel, el del Tolima, el del Huila y el del Ruiz. En 1850 había 350 kilómetros de glaciar. Hoy, esta es una foto un dato del 2017, hoy en el 2020 tenemos 36 kilómetros cuadrados. Decía la noticia que ya prácticamente el nevado de Santa Isabel ya prácticamente no tiene casi manto glaciar. Este es otro tema que de poco se habla, pero que es peligrosísimo para la calidad del aire. El metano es uno de los 5 gases de efecto invernadero, es 23 veces más potente que el CO2, pero se dispersa más fácil, más o menos entre 10 y 12 años el CO2 desaparece de la atmósfera. Pero al incrementarse la temperatura en el hemisferio norte se está descongelando el permafrost. El permafrost es un suelo congelado rico en metano y en CO2. Entonces, cuando la temperatura hace que estas masas que antes eran compactas, suelo congelado, no era hielo, sino suelo congelado, este gas que estaba atrapado dentro de los intersticios del suelo se escapa a la atmósfera, incrementando los niveles de CO2 y de metano en la atmósfera. Y ya por terminar esta parte, la Antártida, esto pues miren la dinámica, aquí se desprendió un pedazo, a ver, se me perdió el cursor, a ver por qué no. Alejandro, se me perdió el cursor. Volvele a dar clic derecho. No, ya le decía, aquí está. Ok, bien. Sí, gracias. Aquí se alcanza a ver un glaciar que se desprendió en el 2017, esto eran aguas frías, se desprendió de la Antártida y empezó a viajar hasta que llega a aguas abiertas donde hay más temperatura, y este pedazo de hielo grandísimo era el A68, se derrite y finalmente ya cambia de estado sólido a estado líquido. Y entonces toda esa agua ha hecho que el nivel del mar esté subiendo del orden de 3.7 milímetros por año. Este es lo que ha subido desde 1993. Ha subido 9 centímetros, aquí hablamos 94 milímetros. Y uno podrá decir, no, pero eso es muy poquito. Puede que sea poquito para nosotros que vivimos a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Pero para los habitantes de Coveñas, nosotros en Palmacaoba, o los habitantes de las Islas San Blas en Panamá, o algunos, ya han habido eventos de desbordamiento del mar en Miami, en Nueva York, en las Islas Tuvalu, en el Océano Pacífico, las Islas Maldivas, en el Océano Índico. O sea, y este es un tema de mucha criticidad.
otra vez sacado del mismo informe que les mencioné ahorita. Esta es la observación del nivel del mar. Y estos son los 5 escenarios que han previsto los científicos que analizaron en este último informe. El primero es, este es el primer informe con bajas emisiones. Este es el único que cumpliría con el Acuerdo de París. Este lo desborda un poquito. Este es el medio, emisiones medios. Y estos dos ya llegan a 3, 4 grados centígrados. Y miren, pues se prevé que si la temperatura llega a 3, 4 grados centígrados, el nivel del mar se incrementaría casi 1 metro en el 2100. Pero nosotros vamos a hacer historia en esa época, pero igual. Y estas son unas posibles ciudades afectadas. Por aquí está Dakar, aquí está Buenos Aires, ciudades ribereñas que posiblemente sean afectadas por ustedes, pero la conclusión para mí es que efectivamente el cambio climático es muy crítico. Y ya para terminar, pues con este panorama académico y fáctico, y sin dejar de pensar, ya estoy terminando, así como nosotros hemos sido los causantes de todo este mare magnum, pues nosotros también vamos a ser los que podemos salir adelante de este atolladero. Aquí simplemente cito el premio Nobel, se lo dieron a un japonés, a un alemán y a un italiano, y este japonés venía desde los años 60 trabajando con modelos climáticos. O sea, nosotros hoy tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, tenemos los avances en las energías renovables, hemos mejorado la movilidad sostenible, está apareciendo el hidrógeno verde, ya hay carne vegetal, estamos modificando la producción agrícola, hemos mejorado nuestra conciencia ambiental, nuestros hábitos alimenticios, hemos definido reservas ambientales, terrestres, marinas, estamos haciendo reciclaje, se ha implementado la energía circular, estamos mejorando el uso del plástico. Pero sí será eso suficiente para entrar y cambiar la tendencia de lo que nosotros queremos. Porque igual los seres humanos hemos tenido las mismas herramientas para disminuir la pobreza, disminuir la inequidad, acabar las guerras, etc. Y ahí seguimos dándonos un bimba y ahí seguimos con la inequidad. Entonces, es una paradoja. Yo en este momento soy optimista por mi estado de ánimo, pero soy muy pesimista con la razón, por la información que tengo. Y si nosotros no cambiamos nuestro modelo de desarrollo, incluyendo el modelo económico, si nosotros no le damos otra vez, no establecemos una nueva relación con la naturaleza y no descarbonizamos nuestro modelo de desarrollo, esas tendencias que les he mostrado van a ser muy difíciles de revertir. Pero les agradezco y quedo totalmente disponible para sus inquietudes. Permítame un minutico, un minutico. Leonidas, prende el micrófono que no te escuchó. Porque digo yo que Guillermo nos dejó en suspenso. Sí. Terminó Pero mientras tanto, como las películas que terminan así. ¿y qué va a pasar? Pues yo no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, mientras tanto, pues si algunas personas tienen preguntas o algo, pues las vaya preparando para que cuando Guillermo se reintegre, pues nos las pueda contestar.
Aquí estoy nuevamente. Bueno, quería comentar, Guillermo, que agradecemos tu excelente presentación. Creo pues que, como lo mencioné al principio, que el cambio climático es un asunto de todos, y así sea pues un aporte pequeño que podemos hacer cada uno para que se mejore, pues debemos concientizarnos y hacer lo que esté en nuestro alcance para poder lograr las mejoras que, si no se hacen, pues el futuro va a ser aterrador y terrorífico. Comentaba que si tienen preguntas para Guillermo, pues pueden hacerlas en el chat. La persona que haga la pregunta puede prender su cámara, el micrófono, y estaremos atentos a que Guillermo nos dé la respuesta. Mientras alzan la mano, le leo dos preguntas, Guillermo, que hay en el chat. Una es de Gustavo García, que dice: las actividades humanas se refieren a las domésticas esencialmente. Y la otra es de Pacho Valderrama, que dice: antes se decía que el ganado vacuno era un actor importante en el cambio climático por los gases generados en su proceso digestivo. Hoy nos dices que la actividad humana puede ser causante del 90% o más del deterioro ambiental. ¿Era erróneo aquel concepto de entonces? ¿O es que la ganadería intensiva está incluida dentro de la actividad humana que mencionaste? Bueno, primero la de Gustavo. O sea, cuando hablo de las actividades humanas, pues quise englobar, de pronto me quedé corto al ilustrarlo, pero hablo pues nuestro way of life, todo lo que implica dónde vivimos, cómo nos transportamos, cómo generamos nuestros bienes y productos, cómo nos utilizamos la energía, cómo cultivamos, qué fertilizantes utilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esencialmente la actividad humana pues es marginal, porque realmente quienes son los grandes aportadores de las emisiones de gases de efecto invernadero son las industrias, con la quema masiva de combustibles fósiles. Con nuestro marginal, pero de todas maneras, de alguna manera sí somos nosotros, porque ¿quiénes demandan los bienes industriales? Los 7.800 millones de personas que estamos demandando esos bienes. En ese sentido, Memo, es que uno como persona, pues como en la parte doméstica, es tan poquito lo que podemos hacer. Estamos en manos de todos estos pulpos, porque nosotros podemos empezar a separar basuras, empezamos a tener hábitos de consumo distintos, y debe ser tan poquito lo que pesamos, que en definitiva estamos en manos de los pulpos grandes, son los que deciden nuestro futuro de todo mundo. Gustavo, eso es cierto, pero yo diría que parcialmente, porque yo soy de los que piensa que es que estamos en un cambio de época donde desde esas pequeñas acciones que finalmente se van volviendo colectivas, desde la familia, desde grupos de amigos, desde quienes elegimos. Yo creo, otra vez, yo soy optimista desde lo que deseo, y soy un poquito pesimista con la razón, con todos esos datos que vos decís, que estamos en manos de los pulpos, de los grandes países que son las locomotoras de producción en el mundo. Pero no podemos, otra vez, digo esto con cierta cautela, pretender cambiar este modo de producción no será ni sencillo ni breve, será un proceso lento. Pero yo siento que nosotros, para mal o para bien, nos tocó ser coprotagonistas de este cambio. Entonces yo pienso que en la medida en que nosotros, y aquí hago un pequeño paréntesis porque el tema que toca Gustavo es cierto, yo no lo podía tocar porque son demasiados temas, como vieron ustedes, yo escogí alguna línea de trabajo, de presentación, pero yo creo que cada uno de nosotros con esta sensibilización que tenemos luego de ver, por ejemplo, esta presentación, pues tendrá que implementar esos procesos de cambio internos. Bañarse con agua tibia, reciclar lo orgánico, disponerlo de manera adecuada para que se forme compost, tratar de no viajar por medios de transporte contaminantes, utilizar la bicicleta, caminar más, utilizar el transporte público, tantas formas personales, y como bien lo dijiste, o sea, eso no será el gran incremento, el gran aporte, pero otra vez estamos procediendo a tener un cambio de estilo, de comportamientos, que más temprano que tarde, ojalá estemos a tiempo, estoy seguro, va a inducir a grandes cambios, especialmente de quienes sí tienen que tomar las grandes decisiones, porque como lo mencioné en la presentación, a los grandes decisores, esos informes del IPCC o lo que se acuerden en París, en Kioto, donde sea, poco les importa, porque a ellos les interesa es el signo peso.
no Y en sabemos cuanto, si habrá un estudio que mida la generación del CO2 de todas las actividades que hacemos nosotros. Pues montar en bicicleta, reciclar, pues sería como pero Pablo, para hasta más placentero. yo no lo conozco, pues, pero yo creo Pues que es no sé marginal. si lo habrá. Seguramente que sí, yo no lo conozco, pero yo pensaría que es marginal en Sí, relación con esas grandes emisiones de quienes utilizan pues, una central de carbón o una, pues eso, lo nuestro es relativamente poco comparado con eso. no, Bueno, en cuanto a y lo no que quiere decir dijo que no hagamos Pacho, trabajo nosotros. No, perdón, no quiere decir que no hagamos trabajo, no, hay que hacerlo. no hay que Pero seguirlo sí es más haciendo. placentero ver resultados, ¿no es cierto? Sí, sí. Gracias, Otra Memo. vez menciono lo que dije, o sea, para mí era pues muy difícil tratar de empaquetar en tan poco tiempo tantas cosas, pero lo que dice Pacho es cierto y él mismo se lo responde. O sea, cuando yo hablo de las actividades humanas, ahí está, y cuando menciono de una manera muy genérica la forma de consumir, ahí está la forma en que nosotros hoy estamos tumbando la Amazonía para sembrar pasto o sembrar soya, que finalmente es alimento para las vacas y las vacas finalmente a través de sus eructos delanteros y traseros generan grandes emisiones de metano. O sea, hay un dato por ahí, si no mal recuerdo, si las vacas fueran un contaminante medido individualmente, serían el tercer o cuarto emisor de gas de efecto invernadero en el mundo. O sea que el problema del ganado vacuno sigue siendo un problema latente, por un lado, porque induce a la deforestación y por el otro lado, porque no hemos podido encontrar, o sí lo hay, pero los grandes productores no están dispuestos a cambiarlo, o sea, métodos de pastoreo que sean amigables con el medio ambiente. Porque lo que hay es hoy es una cría intensiva del ganado, lo estabulan y generan unas condiciones muy precarias para el ganado y finalmente esas emisiones de metano siguen llegando a las bocas. Antes de leerte otra pregunta que hay en el chat, te quería también contar que varios comentarios de los asistentes. Dice Javier Ceballos, excelente charla Guillermo, felicitaciones. Carlos Manuel Mendoza dice, gracias Guillermo por excelente conferencia. Guillermo Gómez te dice, muchas gracias Guillermo. Luis Bernardo Gómez dice, magnífica conferencia, gracias Guillermo y gracias a APED. Hay una pregunta de Carlos Manuel Mendoza que dice, dentro de los efectos del cambio climático, ¿cuáles se pueden considerar reversibles y que el hombre puede mejorar si mejora esa conciencia? O sea, hay muchas tendencias que en este momento, como dije al comienzo de la presentación, son irreversibles. Yo en este momento me acuerdo, por ejemplo, y es tal vez la única batalla que hemos ganado, es el tema del control de los gases clorofluorocarbonados, que fueron los que afectaban a la capa de ozono y que crearon ese agujero que fue identificado en los años 80, que permitió, entre otras, que el profesor Mario Molina, ingeniero químico mexicano, ganara el premio Nobel de Física en 1995. Ya el profesor Molina casualmente murió hace poco. Yo diría que lo de revertir la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono, porque las otras consecuencias, al menos en el corto plazo, yo creo que es muy difícil que se reviertan. Porque, otra vez, el CO2 que llega a la atmósfera se puede quedar hasta mínimos 100 años en la atmósfera. Entre otras, alguna parte reacciona, otra parte se queda. Entonces, así apagáramos hoy todas las fuentes de gases de efecto invernadero, o sea, si pagáramos las industrias y toda esa canasta energética fuera 80% renovable, por muchos años vamos a seguir teniendo un incremento de temperatura, simplemente a lo mejor se acostaba un poquito esa pendiente, simplemente ya el hielo no se fuera a derretir como se está derritiendo hoy, ya posiblemente el mar no se incrementara su nivel como se está aumentando hoy. Pero yo veo muy difícil en el corto plazo, al menos a nosotros no nos toca, los que tenemos ya tanta juventud acumulada, yo creo que no nos va a tocar ya ver que haya algún efecto que podamos revertir. Y yo no lo veo a corto plazo porque otra vez los políticos, ustedes hagan el seguimiento ahorita, en 15 días empieza la COP26 en Glasgow y van a ver otra vez grandes titulares de prensa, grandes noticias apocalípticas, pero de aquello nada, o sea, mientras los grandes emisores de CO2 no controlen sus emisiones, va a ser muy difícil revertir lo que estamos viendo hoy. Se me olvidó agradecerle a quienes hicieron sus amables comentarios, pues lo hago con todo el desinterés del mundo, el interés mío es difundir un conocimiento y que
queden un poquitico sensibilizados de este complejo tema. Aquí me hago una propaganda, aprovecho, quedo disponible si en algún momento algún grupo personal, familiar quiere que yo les dicte esta charla, con mucho gusto. Estoy disponible y a través de APEP me pueden contactar y con mucho gusto allá estaré. Muchas gracias, Guillermo, por tu ofrecimiento. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ana, prende el micrófono, por favor. Gracias, Argiro. Memo, felicitaciones. Excelente charla. Gracias, Anita. Excelente. Muchas gracias. Mi colega y amiga, que yo sé que sus comentarios son del corazón y que me llegan al hondo, me llegan hondo. Claro que sí. Claro que sí. El que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, simplemente pide la palabra. Prende la cámara y ahí mismo podemos hablar con él. Solo mismo para agradecerte. Muy interesante. Sabemos lo que te ha cambiado la vida jubilado en este tema. Te metiste de lleno. Muchas gracias. Sí, o sea, yo me volví un apasionado de este tema, todos los días hago revisión de internet, y ese tema lo encuentra uno de la manera más aleatoria. Miren, yo les leo, mire, yo no sé si ustedes han leído a Yuval Noah Harari, y yo pues leí el primer libro de Demonios a Dios, y me acuerdo, creo que se llamaba el otro libro. Pero les quiero leer, qué pena, pues aprovechando que no hay preguntas, a lo mejor para que les quiero leer una partecita que se me ha olvidado leerles porque ya andaba un poquitico apurado de tiempo. Esto lo escribió él en el 2015. Un poquitico salió después, un poquitico que terminó la cumbre de París, y en un párrafo dice lo siguiente: un proyecto central será proteger a la humanidad y el planeta en su conjunto de los peligros inherentes a nuestro propio poder. Hemos conseguido poner bajo nuestro control el hambre, la peste y la guerra gracias en parte a nuestro fenomenal crecimiento económico, que nos proporciona comida, medicina, energía y materias primas en abundancia. Pero este mismo crecimiento desestabiliza el equilibrio ecológico del planeta de muchísimas maneras, que solo hemos empezado a explorar. La humanidad ha tardado en reconocer este peligro y hasta ahora ha hecho muy poco al respecto. A pesar de todas las chácharas sobre contaminación, calentamiento global y cambio climático, la mayoría de los países no han hecho todavía ningún sacrificio económico o político serio para mejorar esta situación. Cuando llega el momento de elegir entre crecimiento económico y estabilidad ecológica, políticos, directores de empresas y votantes casi siempre prefieren el crecimiento. En el siglo XXI vamos a tener que hacerlo mejor si queremos evitar la catástrofe. No lo digo yo, que soy que caí en paracaídas en este tema, lo dice Yuval Noah Harari, que es un historiador muy montado en esta época. Bueno, creo que la lectura del párrafo que nos hace Guillermo pues es un buen cierre para esta muy buena conferencia. Reitero pues las gracias, Guillermo, por tu excelente conferencia. Creemos que, y por tu disposición a dictarle en otros espacios, yo creo que podemos hacer contactos con otras asociaciones, con la SOPEN tenemos una cercanía muy grande, que creo que algunas de las personas de ellos pudieron participar hoy en esta charla. Podría ser una conferencia de interés para ellos. Ellos también pues programan como nosotros una serie de charlas de este tipo, en las cuales pues nos invitan a casi todas. Entonces yo creo que vale la pena pues también ese intercambio de saberes pues entre las dos asociaciones. Parece pues muy oportuno tu ofrecimiento, Guillermo. Raúl alzó la mano, Leonidas. Raúl. Sí, Guillermo. Raúl. Sí. Buenos días, Guillermo. Guillermo, te felicito por la conferencia. Tengo una pregunta. ¿No ha habido de pronto intentos de desarrollos tecnológicos que puedan, en forma artificial, atrapar el CO2? O sea, crear una tecnología que ayude, obviamente, a todo el ciclo natural del que estabas hablando. No, Raúl, yo he leído algunos artículos, hay algunas investigaciones, pero
pero desafortunadamente están todavía pues en pañales, todavía no hay un proyecto a escala piloto o a escala ya industrial que permita hacer esto. Pero es que detrás de esto hay una cosa todavía mucho más potente, es que no hay una voluntad política de hacerlo. Porque yo aquí quiero hacer un paréntesis con el COVID. O sea, cuando tuvimos la emergencia y eso empezó en marzo del año pasado, o en febrero del año pasado, o en enero del año pasado, y veíamos eso muy lejano, pero finalmente nos llegó. Y cuando eso se volvió global, mundial, los líderes mundiales pusieron todos sus esfuerzos e intereses en fabricar una o varias vacunas, como efectivamente ocurrió, y ahí estamos en un proceso de revertir los efectos nocivos de ese virus. Pero con el cambio climático no ha pasado eso, porque no hay, ¿qué líder político hay que esté liderando ese tema? Ninguno. Porque Antonio Guterres, como les digo, se volvió pues prácticamente una planillera. Bolsonaro en Brasil está haciendo embarradas. Trump, sus 4 años, lo primero que hizo fue salirse del Acuerdo de París, y va a volver en el 22 posiblemente, o en el 23 o sea, y ahorita se reúnen en 15 días, y mientras tanto el clima, la naturaleza, sigue avanzando con sus consecuencias, recordándonos que nosotros somos una parte de, no somos la parte superior. Entonces, Raúl, yo creo que el conocimiento está, es que uno se pone a leer, por ejemplo, este Nobel japonés de física, que lleva desde los años 60 mejorando los modelos climáticos, mejorando la velocidad, el manejo de los datos, de la confiabilidad de los resultados, etc. Si aquí le metiéramos el diente a hacer eso, a poner unos tapones a la salida de las chimeneas y transformar ese CO2 en algo más amigable con la naturaleza, es posible que sí. En este momento hay avances con el hidrógeno para utilizarlo como fuente de combustible. Los grandes avances en las energías renovables. Hace 5 años eran por los precios, no se podían comparar. Hoy en este momento tanto la eólica como la solar es más barata que la fósil. O sea, sí hay, pero son intentos atomizados, dispersos. Yo te digo, comparándolo con lo que nos pasó con el COVID, no veo una voluntad política mundial para coger esto por los cachos y decir, vamos a quebrarle el espinazo a esta tendencia. No digo, no es para eliminarlo, porque ya hay condiciones que van a hacer que esto continúe, pero sí a cambiar la tendencia, a que esa curva que está tan parada se acueste un poquito y que la temperatura no suba más allá del 1,5. Guillermo, José Ángel Suárez, que es de la Junta Directiva de ASOPEN, alzó la mano y quiere preguntar algo. José Ángel. Claro que sí. Gracias, Guillermo, por la respuesta. Me parece que amplió más el tema de que efectivamente sin un compromiso internacional sobre este punto es imposible. Y el mejor ejemplo fue ese, lo que pasó con el COVID y las vacunas. Gracias, Raúl. No estoy oyendo bien. Gracias, Raúl. José Ángel. Sí, gracias. Quería expresar pues en nombre mío personal y de la Asociación de Pensionados ASOPEN la total felicitación tanto a Guillermo como a Pep por abordar este tema y pues aprovechar la ocasión, la oportunidad para agradecer también el ofrecimiento que hace Guillermo, y creo que en la Asociación de Pensionados ASOPEN estamos muy interesados en el tema y qué rico sería poder contar contigo en una charla de esta naturaleza para todos nuestros asociados. Haremos el contacto muy probablemente ahí con Leonidas y con Flyer Hero. Muchas gracias y repito, completa felicitación. Con mucho gusto, José Ángel, y reitero mi disponibilidad. Ya tanto Flyer Hero como Leonidas en su momento me contactarán y por supuesto que coordinamos para propiciar un nuevo encuentro. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que pues ya nos acabó el tiempo también, pues les agradecer a todos pues su conexión, digamos, a esta charla, agradecer nuevamente a Guillermo por su disposición y ya esperamos vernos pues en las actividades que les mencionamos al principio de la conferencia, como son la caminata ahora en octubre por el río la Avenida, la charla de los afiliados de UNE pues con sus problemas para que tengan claridad sobre
sobre la posibilidad de mejorar en el tema de pensiones. ¿Y cuál era la otra que me pasó? Invitarlos a contribuir en el programa del programa de escuelitas rurales, con un kit al menos, 2 kits, 3 kits, cada kit vale 12.000 pesos, y con 12.000 pesos que aporten, le damos la alegría a un niño para que pueda estudiar durante el año con unos cuadernos, sus lápices, sus colores, sacapuntas, borrador y posiblemente hasta una mochilita para que guarde los elementos. Con 12.000 pesitos que le sobran a cualquiera, los va poniendo ahí y eso lo vamos sumando y son kits escolares y niños que van a tener oportunidad de estudiar el año entrante. Entonces con esto damos por terminada pues esta charla y muchas gracias pues de nuevo a todos. Un aplauso a Guillermo. Muchas gracias. No, a ustedes por la atención y por la curiosidad. Espero que esa haberles sembrado. Bien, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Feliz día para todos. Bien, Guillermo.